Nicolás Maduro se enfrenta a Puerto Rico. Ahora es quién nos va a atacar. Eso dice Nicolás Maduro. Luis Abinader, de empresario a presidente, un problema de mentalidad. Definitivamente que lo es. Y vamos a hablar de algo que no se habla mucho de eso en este tipo de espacio, pero es algo que se está comentando mucho y de lo que está saliendo mucho en la prensa. Y es el reconocimiento de fenómenos aéreos no identificados. Esto lo estamos viendo. Aquí no se le está poniendo mucho caso, pero eso es algo que se está viendo muchísimo en Latinoamérica y en Estados Unidos. De estas cosas y otras hablaremos en Aquí Podemos Hablar, que empieza de inmediato. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Buenas noches. Como siempre, en Aquí Podemos Hablar, trayéndoles a ustedes las informaciones, trayéndoles los comentarios, los análisis y las opiniones de las cosas que suceden en el país y en el mundo. Hoy tenemos una variedad de temas que vamos a traerles a ustedes a su consideración. Y vamos a empezar con el que anunciamos primero. Y es que Nicolás Maduro ahora tiene un enfrentamiento con la gobernadora de Puerto Rico. Ustedes saben que a Puerto Rico llevaron 10 aviones F-35. El presidente Donald Trump dio instrucciones para que las bases que se estaban usando en Puerto Rico anteriormente, bases militares, fueran rehabilitadas, algunas de ellas, y que allí se llevaran esos aviones. Son 10 aviones F-35, además de que se volvieran a establecer los entrenamientos militares que se hacían antes y que por alguna razón se fueron mudando hacia el territorio continental y Puerto Rico se quedó sin bases militares prácticamente. Pero ahora, con el surgimiento de esta política de Donald Trump de utilizar el ejército, el Army, la Marina, todo eso, contra y el Navy, en contra del narcotráfico en América Latina, pues ha resurgido la utilización de las bases que hay en Puerto Rico, las bases militares. Y entonces eso ha traído como consecuencia un malestar en Venezuela, porque Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa, dijo que toda la isla de Puerto Rico se encuentra lista para atacar Venezuela. No, el señor Maduro, no es toda la isla de Puerto Rico. Porque en Puerto Rico hay muchísima gente que no está metida en ese asunto de la milicia, ni pertenece al ejército, ni pertenece al Navy, ni pertenece a nada de eso. O sea, en Puerto Rico hay muchísima gente que no está en eso. Además de que también en Puerto Rico hay muchísima gente que no está de acuerdo con eso, con lo que está haciendo Donald Trump. O sea, no diga que es todo Puerto Rico. Eso es un error suyo decir que toda la isla de Puerto Rico se encuentra lista para atacar Venezuela. No. La gobernadora ha dicho que la isla, según la gobernadora de Puerto Rico, dice Maduro, toda la isla está lista para invadir Venezuela. Que dice que tiene 100 aviones F-35 y no son 100 aviones, son 10. Eso es lo que hay en Puerto Rico, 10. Y están en la base Roosevelt Roads de Ceiba. Eso es en la parte este de Puerto Rico. Están ahí, esa era una base militar, la más grande, la base militar más grande después de la segunda base militar más grande de Estados Unidos. Era Roosevelt Roads. Ahí habían acorazados, barcos de gran calado, e incluso se decía, aunque no se confirmó nunca, de que habían submarinos nucleares en la base Roosevelt Roads. Yo la conozco, yo tuve la oportunidad de entrar varias veces porque tenía que ir en cuestiones de trabajo. Tenía que ir a Roosevelt Roads y tenía que andar todo eso por ahí.
Pero solamente son 10 aviones, señor Maduro, que hay. Y son de F-35, aviones estilo F-35. Él dice que son para bombardearnos y que tienen miles de soldados. En Puerto Rico no hay miles de soldados. En este momento no hay miles de soldados en Puerto Rico. Hay unas unidades anfibias que están en Puerto Rico, pero no son miles de soldados, señor Nicolás Maduro. Dice que la isla completa, con la gobernadora al frente, va a venir en un destructor a desembarcar aquí, dijo el presidente venezolano. Maduro se pone cómico alguna vez. Porque yo no me imagino, yo que conozco a Jennifer González Colón, yo no me imagino a Jennifer en un acorazado como al frente en la proa, en la quilla, como la mujer del Titanic, comandando un barco de eso, en un destructor para ir a atacar a Venezuela. Yo no me imagino eso, pero Maduro en sus elucubraciones pues pinta ese cuadro. No, eso no es así. Puerto Rico debe saberse, Puerto Rico es un territorio estadounidense que desde su creación, no desde su creación, desde antes de su creación como Estado Libre Asociado, desde el 1898, cuando fue cedido por España como parte de las negociaciones de la guerra hispanoamericana y de la guerra entre España y Estados Unidos, fue cedido por España, fue vendida por España, no cedida, no, vendida por España. Siempre ha tenido presencia militar estadounidense. Y después que se hizo Estado Libre Asociado en el año 1952, en el acuerdo entre Eisenhower y Luis Muñoz Marín, cuando se declaró a Puerto Rico Estado Libre Asociado, siempre ha tenido la presencia militar. Porque incluso antes de Luis Muñoz Marín, los gobernadores que habían eran militares. Entonces, Puerto Rico siempre fue un enclave militar, porque al quedar en el centro del Caribe y teniendo en consideración que Cuba se convierte en un estado socialista satélite de la Unión Soviética, pues Estados Unidos arrecia su presencia militar en Puerto Rico y eso hace que eso fuera una isla prácticamente ocupada con como 6 o 7 bases militares, 6 o 7 u 8 bases militares, no recuerdo exactamente la cantidad, pero sí se las puedo decir. Puedo decir las bases militares, está la base Raimi de Aguadilla, está Buchanan entre Guaynabo y Cataño, está la base Muñiz en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, está la base del Punta Santiago, que es en el este, está la base de Ceiba, que es Roosevelt Roads, la base de Vieques, que era el campo de tiro principal de los aviones, y también otras bases militares que había en Puerto Rico que no les puedo mencionar en este momento porque se me van, le estoy hablando de memoria. Y entonces eso hace que Puerto Rico fuese un enclave militar. Esta no es la primera vez que el líder venezolano se lanza en contra de la gobernadora. Ya hace una semana la acusó de sumarse a un plan militar de Estados Unidos. Ahora dicen que tiene a Puerto Rico, que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono y que la gobernadora dijo que era la base para una operación militar contra Venezuela. Denunció en medio de una entrevista el presidente Rafael Correa, que ustedes saben que es afín a Maduro. En un tono desafiante, Maduro lanzó un mensaje directo a Jennifer González Colón y dijo: yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico, si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera. En el primer barco se baja usted, aquí la van a esperar las mujeres venezolanas, dijo Nicolás Maduro. Jennifer González no va a tirar un tiro, pero ni siquiera uno de esos petarditos chiquitos que se tiran en Navidad. Ni eso tira Jennifer González.
Dice, las declaraciones del líder chavista llegaron después de que Jennifer González defendiera públicamente la presencia militar estadounidense en Puerto Rico, asegurando que la isla representa un punto estratégico clave para operaciones en Sudamérica, África y Europa. Jennifer González no puede decir otra cosa porque ella es una súcuba de Trump. O sea, ella es trumpista y es republicana y es pro norteamericana y ella no va a decir otra cosa. Incluso si el gobierno de Puerto Rico perteneciera a una corriente intermedia, también diría lo mismo, porque ¿qué puede hacer Puerto Rico? Dice que ella restó importancia a las amenazas desde Caracas y reaccionó al ser cuestionada sobre un posible ataque venezolano. Venezuela no va a atacar a Puerto Rico, jamás. ¿Quién nos va a atacar? Y ella dice, la yola de Maduro. Eso, obviamente, eso molestó a Maduro, que ella dijera que sí era la yola de Maduro. La gobernadora también reiteró que los movimientos de tropas responden a una estrategia de combate al narcotráfico, destacando que la droga procedente de Colombia y Venezuela representa una amenaza directa para Puerto Rico y la costa este de Estados Unidos. Estas tensiones se dan en medio de una visita reciente del secretario de Guerra, porque ya no se llama secretario de Defensa, del secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth a Puerto Rico, donde se reunió con altos mandos militares para reforzar la cooperación regional. Esto da ganas de reír porque estamos viendo a una gobernadora que no sabe nada de cosas militares y a un presidente que está hablando, está disparateando allá con el asunto de Puerto Rico. En Puerto Rico, él tiene que entender que Puerto Rico es un enclave militar y que ya ustedes saben, ya ustedes pueden hacerse una idea de lo que Maduro está diciendo y por qué lo está diciendo. Señores, suscríbanse al canal, suscríbanse, denle a suscribirse al canal, le dan me gusta al video, le dan a la campanita para que sepan cuando yo vengo y por último ustedes lo comparten. ¿Por qué lo van a compartir? Lo comparten para que otras personas tengan la oportunidad de ver este material, de disfrutar de este contenido y también, al igual que ustedes que nos escriben, nos den insumo, nos den consejos para mejorar el material que presentamos aquí siempre. Así que esa es la idea de que compartan el video. Vamos a pasar a otro tema y este tema para mí es muy importante. Es un tema local que tiene mucho que ver con las cosas que estamos viendo hoy en República Dominicana. Y se trata del presidente Luis Abinader. Luis Abinader es un individuo que pasa de empresario a político, pero político que no ha sido ni regidor, ni alcalde, ni legislador, ni nada por el estilo, de manera tal que tuviera un roce directo con lo que es la política de la calle, con el tigueraje político, vamos a hablar claro, con el tigueraje político, con la mentalidad política del político que se cura en la calle, del político que está curado, del político que ya está curtido en la calle. Entonces Luis Abinader llega a la presidencia de la República crudo en esas lides. Eso está claro. Él llega con las mejores intenciones del mundo, es una persona honorable, una persona que se considera seria, pero no tiene el bagaje que tiene un político que ya ha quemado todas esas etapas. Y Luis Abinader llega sin darse cuenta que el Estado es un ente político. El Estado no es una empresa. El Estado no es una cosa para solamente dirigir. No, el Estado es un ente político, no empresarial. Según el diccionario de etimologías, y para los que no están relacionados con la palabra etimología, etimología quiere decir
mejor explicado, un diccionario de raíces de palabras, de dónde provienen las palabras, de dónde provienen los términos. El término política o político se deriva del griego polis. Polis quiere decir ciudad, pueblo, gente, sociedad. Por eso la política tiene que ver con la gente, tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con ese ente que se mueve en colectivo que se llama sociedad. Esto deja claro que para gobernar un país hay que hacerlo con mentalidad política para poder ser efectivo y para poder manejarse en todos los aspectos de la gobernanza. Y traigo esto por un par de situaciones que necesariamente he criticado y sigo criticando del presidente Luis Abinader. Miren, cuando usted no gobierna con mentalidad política, usted cae en el error de creer que lo que usted está haciendo está todo bien. Está bien, porque eso es lo que usted se ha forjado como empresario en la mente, de que usted dirige esta empresa, esta institución, con los lineamientos que usted traza. Usted, no nadie más, usted. Y que todo debe hacerse de la manera que usted entiende que debe hacerse. Cuando usted gobierna con mentalidad política, cuando usted ve el Estado como un ente político, usted, antes de tomar decisiones, usted estudia a quiénes va a afectar la decisión que usted tome y de qué manera los va a afectar. Usted tiene que conocer primero a la gente, tiene que conocer a ese pueblo al cual usted va a gobernar o del cual usted va a ser presidente. Y conocer el pueblo no es conocer a fulanita, a Perencejo, a Sutano, o ir al campo tal y llegar a la ciudad tal, recorrer tal carretera, conocer tal río, tal puente. No. Es conocer la interioridad de la gente, conocer la capacidad de la gente, conocer el anhelo de la gente y cómo quiere que le hagan las cosas y le den las cosas. Pero sobre todo es conocer cómo piensa la gente y saber de qué manera procesa las cosas. Si usted no sabe de qué manera el pueblo procesa la información, usted no se va a dar a entender a ese pueblo y usted no va a entender a ese pueblo. Y eso ha pasado con este gobierno. Y voy a lo que he venido diciendo desde hace más de un año. Más de un año yo he venido, desde que yo abrí esta plataforma, desde que yo abrí este canal, he venido cacareando y diciendo lo mismo. Este gobierno tiene un problema serio de comunicación. Ha padecido un problema muy serio de comunicación. Cuando Luis Abinader llega al poder, que nombra a Milagros Germán como vocera de la presidencia, yo dije, esto es un fracaso. Y no porque Milagro no fuese una persona íntegra o no fuese una persona que puede comunicar lo que ella conoce bien, sino porque Milagro no es política. Y Milagro conoce muy bien de televisión y de show, pero no conoce lo que es el roce político, porque Milagro nunca había ocupado una posición política donde tuviera el insumo de la gente para saber cómo piensa la gente. Y entonces, si usted no sabe cómo piensa la gente, usted no sabe cómo le va a hablar a la gente. Y hubo que sacarla. Luego, sustituye por Homero Figueroa y viene Homero Figueroa, hace unos cambios. Quitan lo que se llama la DIAPE, que era una dirección de información y análisis de la presidencia, que se encargaba de
analizar todo lo sucedido en el día anterior y durante la noche anterior y todas las informaciones y hacía un retrato de ese momento, de qué estaba pensando la gente, en qué estaba la gente, qué estaba pensando la gente, qué se estaba dando. Entonces, esa DIAPE hacía un informe y se lo entregaba al presidente de la República temprano. Eso lo hacía Ramón Tejada Holguín en el gobierno de Danilo Medina. Pues llega Homero Figueroa y eso lo quitan. Él se hace cargo de eso. Él llegó como director de la DIAPE, pero inmediatamente borran eso del mapa y juntan el DICOM con la DIAPE y forman una cosa rara que se llama el DIECOM. El DICOM lo dirigía magistralmente el difunto Roberto Rodríguez Marchena, que en gloria esté. Y hay que reconocerle su capacidad para dirigir ese departamento. Entonces, Homero Figueroa entra y comenzamos a ver las fallas enormes en la comunicación. Nunca hubo un lazo entre el comunicador y el pueblo. Todo lo contrario, lo que veíamos era un rompimiento de relaciones entre el comunicador y el pueblo. Era un rompimiento de relaciones total. El pueblo no entendía al comunicador de la misma manera que el comunicador nunca entendió al pueblo. Y el comunicador es el vocero del presidente. El que comunica es el vocero del que manda, del presidente. Y si el comunicador tenía dificultades para entender al pueblo, el presidente también tenía dificultades para entender el pueblo. Pero si el comunicador tenía dificultades para transmitir el mensaje al pueblo, el presidente tenía dificultades para transmitir el mensaje al pueblo. Y entonces vimos cómo la comunicación a todos los niveles se volvió un tollo, para que me entiendan, tollo. En cada una de las agencias la comunicación fue un tollo. En el Palacio Nacional la comunicación fue un tollo. Y el presidente comunicó tollo. Y hoy vemos lo que está saliendo en la prensa y hoy vemos los resultados de ese tollo. Porque al presidente le dieron toda la responsabilidad de comunicar. Aquí ninguno de los ministerios, ni ninguna de las agencias, ni ninguna dirección, ni nada de eso, comunicaba. Todo había que esperar que el presidente lo dijera. Porque yo he dicho que el presidente es el hombre orquesta, es el hombre que toca la tambora, toca la güira, toca el acordeón y canta. Nadie más. Miren, usted me viene a decir a mí, mire, esta mañana yo estaba hablando con un ingeniero amigo mío a raíz de lo que se está diciendo de una columna del metro. El metro es una de las obras claves del presidente. Una de ellas. Y yo estaba hablando con un ingeniero y le pregunté, mira, ven acá, explícame qué es lo que pasa con una de las columnas del metro. Me dijo, nada. Eso es un cincho que se le pone abajo. Eso es estético. Eso no tiene nada que ver con las columnas, no tiene nada que ver con eso. No es estructural. Porque las varillas que van por ahí por el medio son varillas de 1,5 pulgadas amarradas con varillas de 1 pulgada. Y lo que se descubrió fueron varillas de 0,5 pulgada. Eso es lo que se le pone al lado y se tapa con cemento. Un cemento malo que le pusieron ahí, que eso lo que hay que hacer es romperlo y ponerle un cemento bueno y volver y ponerle el metal que lo cubría. Eso es todo. Digo, pero ahí están diciendo que eso se arranca con la mano y dice, pero claro que es un cemento malo. Pero eso no tiene problema estructural. Dice, si eso hubiese tenido un problema estructural, cuando pasó el tren por ahí arriba, eso se hubiera derrumbado. Digo, ¿tú estás seguro? Y dice, pero claro. Y esta es la hora que la OPRED no le ha podido explicar al pueblo, sobre todo a esos habitantes de los Alcarrizos, que eso no tiene problema.
El presidente de la República tiene que entender una cosa, que el metro de los Alcarrizos lo va a usar más de 1 millón de personas que viven en ese sector. Y que si esa gente, la propaganda que le tienen, que él sabe que le tienen una propaganda en contra del metro, porque es una de sus obras clave, y quisieran ver que se derrumbara. La oposición quiere que se derrumbe y que se maten 2 o 3, a ellos no les importa. El presidente sabe que si la gente, la ciudadanía, le pierde la confianza a esa obra, botó los cuartos y se lo van a echar en cara. Pero su gobierno no hace nada por crear la confianza. Porque la OPRED hace rato que debió haber salido y haber desmentido eso y haber dicho las cosas como son, pero no lo hacen. Porque no saben comunicar. No saben comunicar. Y el presidente no sabe comunicar porque el presidente no entiende lo que es político. El presidente entiende lo que es electoral, pero político no lo entiende. Y mientras no lo entienda, no va a entender a la gente. Y no va a saber decirle a la gente las cosas en el momento en que tiene que decirlas. Y se trae ahora un comunicador bueno. Pero hay mucho daño, presidente. Mucho daño de comunicación en su gobierno. Y yo veo que usted le ha soltado un poquito a Félix Reina, pero usted no ha soltado mucho. Porque las agencias suyas, los ministerios, nadie está hablando. Y usted no pudo establecer una reforma fiscal porque usted no la supo explicar, ni nadie en su gobierno la supo explicar. Si hubieran sabido explicar eso, hubiésemos tenido una reforma. Pero precisamente por tener una comunicación pésima, mala, horrible, horrenda, torpe y todo lo malo que se pueda decir, fracasó la reforma fiscal. Y usted no aprendió de eso. Usted no aprendió de eso. Porque usted no tiene mentalidad política. Y si en estos 3 años usted no desarrolla una mentalidad política, usted despídase, que usted va a terminar muy mal, presidente. Se lo estoy diciendo. Y yo no quiero que usted termine mal, ¿eh? Yo quiero que usted termine bien. Yo quiero que usted termine con luces. Con luces y con fuegos artificiales. Que cuando se mencione a Luis Abinader, todo el mundo hable bien de usted. Pero hasta que usted no entienda al pueblo, hasta que usted no desarrolle mentalidad política para gobernar, usted seguirá siendo muy buen presidente, pero muy buen presidente, con un corazón enorme, con las mejores intenciones. Pero va a ser muy mal gobernante. Va a ser muy mal gobernante. Lo ha sido hasta ahora. Se lo digo, presidente. Se lo digo de todo corazón. Y esto quizás yo lo estoy diciendo en el aire porque yo sé que aquí no le hacen caso a nadie. Su gobierno es demasiado encumbrado como para hacerle caso a uno. Pero yo lo estoy diciendo como una responsabilidad porque hace más de 1 año que le vengo diciendo lo mismo y usted ha tenido problemas y va a seguir teniendo problemas porque usted no ha logrado establecer una buena comunicación con el pueblo. Usted ha hecho muchas obras que nadie las conoce. ¿Por qué? Porque no saben comunicar. Sencillo, porque no saben comunicar y no quieren aprender. Eso es lo triste, que no quieren aprender. ¿Sabe que le digo una cosa? Muy mal les veo. Se me quedó un tema. Mañana, si Dios permite, yo recojo ese tema porque este tema es importante. Y hay mucho para seguir hablando de esto. Mucho para seguir hablando de esto. Porque por lo visto el presidente no aprende. No aprende. No aprende. Y estos escándalos que estamos viendo, presidente, usted tiene un escándalo con el asunto de la comunicación. ¿Qué usted va a hacer? Yo usted rescindo los contratos de comunicación, los contratos de publicidad. Porque esos contratos de publicidad, eso tuvieron hecho con las patas, no con los pies, no, con las patas. Porque la publicidad
No se contrata así para el gobierno. El gobierno no es una empresa privada que fabrica jabón o fabrica pasta dental. El gobierno, la presidencia de la República, no es una máquina de hacer espagueti o de fabricar caramelo para que se publicite de esa manera. No. Eso lo hicieron con las patas y por eso le está explotando este escándalo y le faltan más. Señores, nos vemos mañana en otro espacio. Aquí podemos hablar a la misma hora. Gracias por su compañía. Gracias por estar conmigo. Mañana yo les toco el tema que les había indicado, pero este se me extendió y tenía que extenderlo porque es un tema de suma importancia. Para todos ustedes, buenas noches. Mañana, si Dios permite, estaremos de vuelta con otro espacio similar y no olviden lo que les digo siempre, que a ustedes yo los quiero mucho. Bye bye.